He estado pensando qué compartir el día de hoy después de revisar, examinar, darle vueltas todos estos días en oración, pidiéndole a Dios qué compartir con ustedes. Esto es lo que tengo convicción de entregarles y yo confío en el Señor que sea una inspiración para ustedes, porque la palabra de Dios no viene para traernos consuelos momentáneos únicamente, viene para darnos destino. Y una de las cosas que hace tanto daño al pueblo de Dios a veces es no entender el dolor, no entender el sufrimiento. Por eso quiero compartir un tema que titulo El Padre que decidió amar a Dios. De eso quiero hablar, de un hombre, del Padre que decidió amar a Dios. Comenzaré leyendo un pasaje bastante conocido, está en Romanos capítulo 8, el versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje tiene un condicionamiento y es a los que aman a Dios. A cualquier persona todo no le ayuda bien, pero aquellos que amamos a Dios porque en algún momento pudimos encontrarnos con su amor, entendimos que Él nos amaba, a partir de ese instante, todo lo que le ocurra a una persona que ama a Dios, le ayudará para bien. ¿Le ayudará para qué? Para bien. Ahora, estaba escuchando personas que han procurado estudiar, conocer y traer luz sobre el tema del sufrimiento, y aprendí lo siguiente: aprendí que el sufrimiento nunca viene de Dios. Jesús no vino para deleitarse y procurar que alguien sufra. Por el contrario, Él dice que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Escuché la historia de un papá, escúchame bien por favor. Él dice que su hijo tenía un poco más de 2 años y entonces el niño tuvo que ser sometido a una cirugía. Entonces llegó el día de la cirugía y aquel caballero, a quien admiro mucho, no le conozco tan de cerca, pero lo aprecio, él se fue con su niño, con su esposa y con su niño para la cirugía. Llegaron al lugar y comenzaron a prepararlo. Dice que el niño sacó sus juguetes, él estaba ahí tranquilito. De repente aparece la enfermera con una jeringa, con una aguja enorme, ¿verdad? Y obviamente no hay niño que las agujas no le generen impacto. Entonces el niño miró a la enfermera y se asustó. Y la enfermera, al ver la cara de susto del niño, de inmediato le dijo: tranquilo, papito, que no le va a doler. Pero el niño, como con cara de ¿será cierto o no?, volteó a mirar al papá. Y al mirarlo le dijo, o sea, con la mirada le decía: papá, ¿es cierto lo que está diciendo la enfermera? Y entonces el papá le dijo: no, hijo, la verdad es que sí te va a doler. Porque él dice, no podía mentirle al niño. Entonces le dijo la verdad: sí te va a doler, tú necesitas la operación, la cirugía, para que al pasar los años tú puedas jugar, puedas tener una buena salud. Entonces, sí te va a doler, pero hagamos un trato. Yo te voy a tomar de la mano cuando la enfermera te aplique la inyección, que era el proceso para anestesiar al niño. Y si te duele mucho, tú me aprietas mucho la mano. Si no te duele mucho, pues no me aprietas mucho, pero te garantizo algo: yo voy a estar aquí al lado tuyo para ayudarte en ese momento de dolor. Y cuando yo escuché esto, yo dije, así es el Señor.
Así es Dios. Yo recuerdo cuando mi hijo Charlie sufrió una quemadura y cada vez que tenía que llevarlo con mi esposa a las curaciones, porque se quemó todo el pecho, entonces tenían que removerle toda esa piel que estaba dañada y era terrible. Y el niño lo que hacía era agarrarse de nosotros lo más fuerte que podía. Y yo creo que así es Dios. O sea, Dios dice, obviamente vas a vivir cosas. El papá no quería, pero tocaba vivirla. Y el papá no estaba ahí para evitar la inyección. Yo no estaba allí para evitar que a Charlie le retiraran la piel que tenía dañada. Yo estaba allí para acompañarlo en el momento de dolor. Y así es el Señor. Está con nosotros y nos dice, mira, quizás no podrás evitar ese momento de dolor, pero te garantizo algo. Yo voy a estar ahí al lado tuyo. Te voy a acompañar. Voy a vivir el dolor contigo. No te voy a dejar. Uno encuentra frases, por ejemplo, cuando José es echado en la cisterna, dice, o es vendido por sus hermanos, dice, pero Dios estaba con José. Cuando Daniel es lanzado al foso de los leones, la escritura dice, Dios estaba con Daniel y envió un ángel y bueno, todo el proceso, o sea, no les evitaba pasar por ese momento duro, difícil, adverso, pero estaba ahí. Cuando uno lee, por ejemplo, Jeremías 29:11, uno entiende allí definitivamente el dolor. Dios no es experto en provocar dolor en nosotros, en traer dolor, en traer desgracia. Él no es experto en eso. Dice Jeremías 29:11, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal. Ahí está. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de ¿qué? Un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de esperanza. He ido aprendiendo y el dolor es comparado con el fuego, literal. Si le ponemos fuego a un pedazo de madera, ¿sabes qué va a pasar? El fuego quema esa madera y literalmente la desaparece. Pero si se le pone fuego a un trozo, a un lingote de oro, ¿sabe qué va a pasar? Quizás lo derrite, lo vuelve líquido. Y los que trabajan el oro, como el caballero que está aquí con nosotros, le echan algunas cosas más. Entonces no solamente el fuego derrite el oro, sino que lo purifica. Y eso pasa con el dolor. Cuando el dolor viene a alguien que no ama a Dios, créeme que el dolor literalmente lo puede acabar, lo puede destruir. Pero cuando el dolor llega a alguien que ama a Dios, ese dolor es como el fuego cuando cae o cuando procesa el oro. No lo desaparece, sino que por el contrario lo pasa por un proceso de purificación. Yo no sé qué tipo de dolor estés viviendo, pero te puedo decir con claridad, ese dolor que vives, Dios no lo trajo a tu vida. Bueno, entonces, ¿quién lo trajo? Y alguien decía, bueno, imagínate que un vecino entra en conflicto con otro vecino y el vecino que ofende viene a hacerle problema al otro y el vecino otro viene acuerpado, agarra y le da su zumba. Y entonces el vecino ofensivo se va golpeado y vuelve otra vez y el vecino acuerpado otra vez le da su muenda y lo manda otra vez humillado. Y viene la tercera vez
Y pasa lo mismo, el vecino acuerpado vuelve y golpea al vecino ofensivo y se va. Pero un día cualquiera el vecino acuerpado se va de viaje y resulta que tiene un hijo tal vez de 4 o 5 años y el vecino ofensivo dice, ay, ahora sí sé lo que voy a hacer, ya que no está el vecino acuerpado, el papá, y viene y agarra al niño y le da golpes y lo tira al suelo y le da una zumba terrible porque el papá no estaba. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiso derrotar a Jesús, quiso destruirlo. Lo último que intentó fue matarlo, hacerlo pedazos en el madero del Calvario. Pero al tercer día Él resucitó para nunca más ser vencido por el enemigo, ni por la muerte, ni por nadie. Pero el enemigo, cual vecino ofensivo, anda buscando esos niños, los hijos de Dios, para ver qué pilatunas le hace y qué tragedias le provoca. Y lo que busca el enemigo a través del dolor es que la gente diga frases como, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y qué se hizo Dios? ¿Cómo así si yo asisto a la congregación? Y yo canto canciones y yo amo a Dios. ¿Y por qué? Mira, Dios no está al lado tuyo o al mío para evitar la inyección de la enfermera. Está para tomarnos de la mano y para acompañarnos a vivir los procesos de dolor. Y que al pasar el tiempo podamos decir como dijo Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Escuché una historia que me impactó demasiado, que tuvo lugar hace muchos años en Brasil. La historia dice de una niña de aproximadamente unos 20 años que conoce a Jesús. Otra jovencita de la iglesia, su mejor amiga, le compartió de Cristo y esta niña se enamoró del evangelio del Señor. Comenzó a congregarse. Pero toda esa pasión que tenía esta niña fue y le contó a su familia, especialmente a su papá, a su mamá. Sus hermanos eran más pequeños. Pero el papá le dijo, mira, no, a mí no me vengas con ese cuento de que vas a cambiar de religión. Pero obviamente nosotros sabemos que creer en Jesús no tiene que ver con cambiar de religión. Que cuando creemos en Jesús, lo que ocurre es que cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestra vida, no una religión. Lo cierto es que a este padre le expresó su enojo a esta niña. Y le dijo, mira, si tú sigues en eso, es más, estamos pensando con tu mamá de echarte de la casa. Pasó el tiempo, la niña estaba pero entregada al Señor. Y un día le comunicó y le dijo, papá, te tengo una noticia, a ver si cambias de opinión y me acompañas. Me voy a bautizar. Y el Señor se enojó terrible. Comenzaron a perseguirla en su casa. Nunca la echaron de la casa, pero se pusieron de acuerdo todos y no le hablaban. Si ella llegaba y se sentaba a la mesa y alguien estaba, se separaban. Era un desprecio permanente el de esa familia contra esa niña. Pasó el tiempo, ella no declinó. Se involucró más en la iglesia y se involucró en todo lo que tenía que ver con la alabanza, con cantar, y entró a formar parte del coro. En una oportunidad, dice la historia, que invitaron a la coral donde ella estaba, de esa iglesia de Sao Paulo, a una actividad en Curitiba. Era un evento muy especial y 40 jóvenes de esa congregación se fueron a ese evento juvenil. 40, y la mayoría de ellos, todos los del coro, todos los de alabanza, fueron para participar. Y esta jovencita el día jueves fue a la casa y le dijo, papá, vengo a contarte que voy para Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Entonces, el Señor se enojó, a mí que me interesa que vaya para donde vaya, al fin y al cabo, desde que te metiste a esa religión, haces lo que quieres, a mí no me cuentes nada, no me digas para dónde vas. El tipo estaba enojadísimo y la niña le dijo, papá, pero lo que pasa es que yo quisiera darte un beso, un abrazo para despedirme. No me dé besos ni nada. Y el hombre le dio la espalda y se fue y la dejó ahí. La niña emprendió su viaje. Fueron al evento, participaron.
Y el día sábado en la noche, para amanecer domingo, venían en el autobús los 40 muchachos. Y el autobús se estrelló con un camión cargado de puro hierro que usan para construcción. Y en el accidente murieron 24 de los jóvenes, entre ellos esa niña que su papá detestaba que ella fuera a la iglesia. Fue terrible. Se dice que es una de las tragedias a nivel de iglesia en Brasil más impactantes que ha ocurrido. Ver 24 ataúdes en la iglesia despidiendo a los muchachos que habían fallecido. Otros sobrevivieron. Y aquel papá, al siguiente día del accidente, estaba en la iglesia armando un escándalo y expresándose muy mal y diciendo y amenazando que iba a poner una demanda y a comenzar un proceso contra la iglesia porque le habían robado a su hija, decía él. Llegó el día del sepelio en la iglesia, la gente cantaba, la gente oraba, lloraban. Llegó el momento, se fueron para el cementerio, sepultaron los 24 jóvenes. Y ya cuando la gente comenzó a irse, la jovencita, la mejor amiga de la niña que había muerto, ella sobrevivió en el accidente. Y ya se iba a retirar. Cuando miró hacia la tumba de su amiga, vio al papá allá. Y vino y se le acercó y le dijo: Señor, cuánto lo siento por la partida de mi amiga. Y le dijo: tranquilo, que Dios sabe cómo hace sus cosas. Y el hombre le contestó enojado: ¿qué cuento que Dios sabe cómo hace sus cosas? Ustedes son como locos para que venga aquí a decirme cosas. ¿Cómo así? No quiero ninguna palabra. Y estaba muy enojado. Ella le dijo: Señor, de todas maneras yo me acerqué para decirle que tú dices que estamos locos, pero entiende, nosotros no solamente cantábamos, nosotros también estábamos llorando. Llorábamos porque nos duele la partida de nuestros amigos, pero cantábamos porque sabemos que en mi caso yo voy a volver a ver a mi amiga. Y dice el testimonio que aquel hombre, su rostro como que le brilló y se le abrieron los ojos y le dijo: ¿cómo así que tú vas a volver a ver a mi hija? Sí, claro, nosotros llorábamos porque nos dolió profundamente la muerte de nuestros amigos, pero cantábamos también porque tenemos la alegría y la convicción que vamos a verlos de nuevo. Tu hija va a resucitar. Y él le dijo: pero ¿cómo así? Por eso es que yo digo que ustedes están locos. ¿Cómo así que mi hija va a resucitar? Y ella le dijo: sí, Señor. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Le dijo: Señor, por eso, en mi caso, yo por eso canté y canto, porque yo voy a volver a ver a tu hija. Y él le dijo: ¿en serio? O sea que yo también voy a volver a ver a mi hija. Y ella le dijo: Señor, eso depende. Tu hija va a resucitar primero porque ella murió en Cristo. Mañana o pasado tú vas a morir. El tema es si tú mueres en Cristo o no. Si mueres en Cristo, tú vas a resucitar también, como va a resucitar tu hija. Y él le dijo: ¿y qué debo hacer para que pase eso conmigo? Y él le dijo: sencillo, recibe a Jesús en tu corazón. Y ahí al lado de la tumba recibió a Jesús en el corazón.
Y ese hombre que minutos antes se había tirado sobre el ataúd y había dicho: entiérrenme, entiérrenme, y había luchado mucho para sacarlo porque estaba impresionado, ahora está de rodillas, recibió a Jesús y comenzó a llorar y a decirle: hija, ahora estoy entendiendo lo que tú creías, entendiendo por qué esa pasión tuya por Jesús. Y comenzó aquel hombre un proceso. Se convirtió él al Señor, se convirtió su esposa, se convirtieron sus niños. Y la persona que cuenta este testimonio dice: y aún ellos permanecen ya adultos en la iglesia, firmes. Y aquel hombre dice: el día que yo resucite y mi hija resucite, le voy a decir: perdóname por no haberte dado el beso ese jueves que fuiste a despedirte. Perdóname por haberte rechazado. Pero hija, no entendía que tenías que morir para que yo entendiera el amor de Dios. Ese dolor profundo de ese padre era el fuego. Él era madera sin Cristo y lo estaba consumiendo. Pero cuando se entrega a Cristo, Él se convirtió en algo precioso, en oro. Y ahora el fuego, la prueba, el dolor, comenzó a procesarlo. Y se convirtió en un gran misionero, en un hombre que nunca para de hablar de Jesús. Ese es el padre que decidió amar a Dios. Ese padre fue el que llegó a entender, a partir de ese momento, que a los que aman a Dios, todas las cosas. A veces te confundes porque pierdes un empleo, porque pierdes un negocio, porque te cierran una puerta, porque pasa algo. Pero hoy el Señor te dice: no voy a evitar que te apliquen la inyección, pero estaré contigo para acompañarte en el dolor. Los hijos de Dios también mueren. Morimos en accidentes, morimos de diferentes formas, pero eso no quiere decir que Dios fracasó. Esa tragedia con esa niña se desató en la conversión de un padre y de toda su familia, que el dolor de haber visto partir a su hija no los desapareció. Fue el fuego que vino a sus vidas y los unió a Cristo, y el Señor los sacó adelante. ¿Cuál es el dolor que estás manejando? ¿Cuál es la situación adversa, difícil que estás viviendo? ¿Cuál es? Deja que el Señor te abrace. Toma la mano de Él. Y si el dolor es muy fuerte, apriétala fuerte. Si el dolor es menos fuerte, quizás apriétala menos fuerte, pero siente a Dios caminando contigo en cualquier momento, aún de los peores momentos de la vida. Viste partir a tu bebé, se fueron tus padres, se murió algún familiar, tuviste una pérdida irreparable, te traicionaron. ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue el dolor? Hoy el Espíritu Santo te dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Espíritu Santo trae consuelo a cada vida, tanto de los que están aquí en el auditorio, como cada persona que está en casa o en algún lugar recibiendo esta palabra. Que ellos hoy más que nunca puedan entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Abrazamos esta palabra, la recibimos y la creemos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu consuelo, que tu mano poderosa apriete la nuestra y nos acompañe siempre.
Ese dolor que estás viviendo, yo declaro en el nombre de Jesús que no te desaparecerá. Ese dolor no te consumirá. Ese dolor te va a purificar más y más, porque no estás solo, estás con el Señor. Porque aún los peores momentos de dolor en tu vida, el Señor estará ahí apretando tu mano y diciéndote: no estás solo ni sola, yo estoy contigo y estoy para abrigar tu corazón y para que sientas que de esa situación te levantarás ahora de una vez en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, aplaude al Señor y despedimos a todos nuestros amigos en esta mañana. Un fuerte aplauso al Señor.